Lección 1. Aplicación de conocimientos. Dedicamos mucho tiempo al estudio de la teoría en estos libros. Es cierto que el conocimiento académico es muy importante para nuestros exámenes. Sin embargo, debes utilizar ese conocimiento para tener éxito en el mundo real. Yo también lo espero, pero es mejor adquirir habilidades prácticas desde el principio. Muchas empresas buscan empleados con experiencia en prácticas profesionales. Debería solicitar un puesto en el hospital local este verano. Esa es una excelente idea para mejorar tu currículum profesional. ¿Crees que la tecnología cambiará nuestra forma de trabajar? La inteligencia artificial ya está transformando muchos sectores. Debemos aprender a trabajar junto a estas nuevas máquinas. La adaptación es la clave para una carrera larga y exitosa. Comenzaré mi búsqueda de un mentor mañana por la mañana. Un mentor puede brindar consejos muy valiosos basados en su propia experiencia de vida. Estoy un poco nerviosa por empezar mi primer trabajo profesional. Es normal sentir nerviosismo al probar algo nuevo. Gracias por vuestro apoyo durante este semestre tan ajetreado. Podemos estudiar juntos para el examen final el viernes. Llevaré mis apuntes y un poco de café para nosotros. Buscaré más información sobre el programa de prácticas. Lección 2. Ciudades históricas. Esta ciudad da la sensación de que hemos viajado en el tiempo. Los edificios se conservan muy bien teniendo en cuenta su antigüedad. Ahora, los turistas que pagan la entrada para visitar esta maravillosa ciudad histórica financian gran parte de las obras. Esa es una muy buena manera de preservar la belleza de la zona. La restauración y el mantenimiento son tareas muy costosas. Me gusta ver a los actores vestidos con ropa tradicional. Representan la vida cotidiana de la gente del pasado. Es un herrero de verdad el que trabaja allí. Sí, está fabricando herramientas de hierro utilizando métodos ancestrales. El ambiente aquí es muy tranquilo y educativo. Deberíamos visitar la iglesia antigua antes de que cierre por el día. Quiero fotografiar las puertas de madera. Tenga cuidado, ya que el terreno es muy irregular. Caminaré despacio para no tropezar con las piedras. Mucha gente viene aquí para aprender sobre la historia nacional. Es importante recordar nuestras raíces y nuestra cultura. Compraré un recuerdo en la tienda de regalos más tarde. Espero que el dinero ayude a preservar este pueblo para siempre. Estoy seguro de que cada entrada ayuda significativamente al museo. Lección 3. Viaje interior. Últimamente me he sentido muy ocupado y distraído. Quizás deberías intentar meditar unos minutos hoy. Es asombroso cuánto podemos aprender mirando hacia nuestro interior. Sin duda, es un viaje de autodescubrimiento y paz. Se necesita mucho tiempo para notar la diferencia. Puedes empezar con tan solo 5 minutos cada mañana. Me resulta difícil quedarme quieto y en silencio. Concéntrate únicamente en tu respiración para calmar tu mente. Mis pensamientos siempre están pasando de una cosa a otra. Eso es normal y debes tener paciencia contigo mismo. Quiero reducir mi estrés y mejorar mi concentración. Muchos líderes famosos utilizan esta técnica para mantenerse productivos.
Voy a descargar una aplicación sencilla que me ayude a aprender. Esa es una forma muy popular de comenzar tu práctica profesional. Espero poder convertirme pronto en una persona más pacífica. Notarás los beneficios si eres constante. Intentaré mi primera sesión esta noche en casa. Cuéntame cómo te sientes cuando nos veamos mañana. Les daré un informe completo sobre mi experiencia. Lección 4. Una estancia maravillosa. Buenos días, espero que hayas tenido una noche muy reparadora. Mi estancia en este hotel ha sido absolutamente perfecta. Nos alegra saber que todo fue de su agrado. La vista desde mi balcón era realmente impresionante. ¿Necesita algo más antes de partir hoy? No, todo ha sido maravilloso, y estoy muy feliz. Nuestro chef estará encantado de saber que le gustó el desayuno. El servicio fue muy profesional y muy rápido. Nos esforzamos por brindar la mejor experiencia a cada huésped. Recomendaré este lugar a todos mis amigos. Sería un honor para nosotros recibirlos aquí en el futuro. También tienen hoteles en otras ciudades importantes. Actualmente contamos con 10 sucursales en todo el país. Buscaré su marca en mi próximo viaje. Su fidelidad es muy importante para nuestra pequeña empresa. He dejado una reseña positiva en su sitio web. Muchas gracias por sus amables y generosas palabras. Les deseo una temporada muy ajetreada y exitosa. Espero verte de nuevo muy pronto, Anna. Lección 5. Ayuda inesperada. Hoy vi un video muy emotivo en Internet. Se trataba de que la gente ayudara a los demás en su comunidad. Sí, me hizo reflexionar sobre mis propias acciones pasadas. ¿En qué ocasión ayudaste a alguien de forma inesperada, John? Una vez ayudé a un anciano a arreglar una rueda pinchada. Fue muy amable de su parte, porque probablemente estaba muy preocupado. Llovía mucho y él no tenía teléfono. ¿Te dijo algo después de que terminaste el trabajo? Me dio las gracias y me ofreció un pequeño obsequio de comida. Ayudar a un desconocido puede marcar una gran diferencia. Me hace feliz ser una persona útil. Una vez encontré una cartera perdida y se la devolví a su dueño. El dueño debió sentirse muy aliviado al encontrarlo. Ella lloraba porque dentro estaba el dinero del alquiler. Los pequeños actos de bondad son los que nos unen a todos. Deberíamos intentar ayudar a una persona cada día. Estoy de acuerdo en que el mundo necesita más compasión en este momento. Hoy buscaré la oportunidad de ayudar a alguien. También estaré más atento a quienes me rodean. Lección 6. Lista de la compra. Primero, debemos precalentar el horno a la temperatura correcta. ¿Cuál es la configuración específica para este tipo de tarta? Ajuste el horno a 400 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo tardará el pollo en cocinarse por completo? Necesita hornearse durante unos 45 minutos. Eso suena bastante fácil para un principiante como yo. Haré una lista de la compra con los demás ingredientes.
Es necesario comprar verduras frescas en el mercado. Necesitamos zanahorias, guisantes y una cebolla blanca grande. También compraré mantequilla de alta calidad para la masa. La corteza debe ser muy hojaldrada y ligera para que esté buena. Me da muchísima hambre solo de pensar en esta comida. Podemos acompañar el pastel con una ensalada verde fresca. Será una cena muy sana y deliciosa. Por favor, compruebe si tenemos suficiente harina en la despensa. Tenemos una bolsa llena de harina lista para usar. Entonces ya tenemos todo lo necesario para empezar a hornear. Iré a la tienda a comprar las verduras. Prepararé el pollo mientras no estás. Lección 7. Nueva tienda. Este nuevo centro comercial es mucho más grande de lo que esperaba. La arquitectura es muy moderna y muy luminosa. He oído que una marca famosa va a abrir una tienda aquí. Suena bien, estoy deseando ver qué ofrece. Venden ropa y accesorios para hombre muy exclusivos. Hoy quiero ver la nueva colección de zapatos. Hay una cola larguísima en la entrada de allí. La gente está muy entusiasmada con la gran venta de inauguración. Deberíamos esperar unos minutos a que la multitud se disperse. Espero que tengan mi talla en las botas rojas. Tienes muy buen ojo para la moda y el estilo. Gracias, me gusta usar ropa diferente. Esta tienda será muy popular entre los jóvenes de la zona. Los precios parecen muy razonables para la calidad que ofrecen. Compraré un cinturón de cuero nuevo si está de oferta. Entremos ahora que la fila es más corta. Te seguiré hasta la parte trasera de la tienda. Creo ver las botas rojas cerca de la ventana. Esperaré aquí mientras te los pruebas. Lección 8. Mensaje grabado. Es importante sonar profesional al contestar las llamadas. Quiero causar una buena impresión en nuestros clientes. Tu saludo debe ser sencillo y muy educado. ¿Qué debo hacer si estoy lejos de mi escritorio? Si no puede atender llamadas, explíquelo claramente. Debería incluir eso en mi mensaje de voz grabado. Sí, tal vez quieras explicar eso en tu grabación. Les avisaré cuando regrese a la oficina. Además, pídales que dejen su nombre y número de teléfono. Revisaré mis mensajes cada hora durante el día. Esa es una forma muy eficiente de administrar tu tiempo. Gracias por enseñarme estas importantes habilidades de oficina. Una comunicación clara es la clave para tener una clientela satisfecha. Voy a grabar mi nuevo saludo ahora mismo, John. Por favor, hable despacio y con voz muy clara. Practicaré mi guión una vez antes de grabar. Estoy seguro de que harás un muy buen trabajo. Hoy me siento mucho más segura de mi trabajo. Escucharé tu mensaje más tarde para ayudarte. Lección 9. La Iglesia Negra. Stephen Foster escribió muchas canciones que aún conocemos hoy en día. Su música estuvo influenciada por los sonidos de su infancia. Cuando era pequeño, lo llevaron a una iglesia de gente negra. La música que se escuchaba allí era muy emotiva y muy potente.
Durante ese tiempo, escuchó muchas canciones espirituales que se reproducían con frecuencia. Esta experiencia le ayudó a crear un nuevo estilo musical. Es interesante cómo las diferentes culturas influyen en nuestro arte. Sus canciones se hicieron muy populares en todo el mundo. Para algunas personas, sus letras resultan controvertidas en la actualidad. Debemos observar la historia con una mirada muy crítica. Es importante comprender el contexto del pasado. La música tiene el poder de unir a personas diferentes. A Foster se le suele llamar el padre de la música estadounidense. Quiero escuchar algunas de sus melodías originales. El museo dispone de una estación donde se pueden usar auriculares. Iré allí ahora para escuchar las grabaciones antiguas. Me uniré a ustedes para aprender más sobre su vida. La historia es más interesante cuando se escucha la música. Buscaré el libro informativo sobre sus primeros años. Lección 10. Objetivo olímpico. Los atletas se muestran muy orgullosos de representar a sus naciones. Los Juegos Olímpicos son una tradición muy antigua y noble. Ofrecen la posibilidad de un mundo más pacífico. Estoy de acuerdo en que el deporte puede unir a muchas culturas diferentes. Esto cumple el objetivo original de Pierre de Coubertin. Quería que el deporte contribuyera a una sociedad mejor. La competición debe ser justa y respetuosa para todos. Resulta inspirador presenciar niveles tan elevados de habilidad humana. ¿Crees que los juegos son demasiado caros para las ciudades anfitrionas? Ese es un tema muy controvertido en las noticias de hoy. Algunas ciudades tienen dificultades para costear los nuevos estadios. Sin embargo, los juegos atraen a muchos turistas a la zona. Es una gran responsabilidad para cualquier ciudad moderna. Espero que la atención siga centrada en el espíritu de los atletas. El mundo entero sigue estos juegos con gran expectación. Animaré a los corredores en la carrera final. Espero que batan el récord mundial esta noche. Será un momento histórico para este deporte. Me quedaré aquí para ver todo el evento. Lección 11. Mujeres prohibidas. Estoy describiendo un trabajo sobre la historia de los deportes escolares. ¿Sabías que la educación física ha cambiado mucho? Cuando se organizaron los programas por primera vez, eran muy diferentes. En Norteamérica, las mujeres tenían prohibido participar. Eso parece muy injusto para los estudiantes modernos como nosotros. Utilizaron supuestas razones médicas para impedir el acceso a las mujeres. Creían que el ejercicio intenso era peligroso para ellos. Ahora sabemos que el ejercicio es saludable para todas las personas. Fueron necesarios muchos años de protestas para cambiar estas antiguas reglas. Las mujeres lucharon por el derecho a jugar y a competir. Hoy en día, las atletas femeninas se encuentran entre las mejores del mundo. Me alegra que esas viejas ideas ya no se acepten. La igualdad en el deporte es un tema social muy importante. Todos los estudiantes deberían tener las mismas oportunidades de aprender. Incluiré estos datos en mi trabajo final de historia. También deberías mencionar a los líderes famosos del movimiento. Buscaré sus nombres en la biblioteca de la escuela. Su trabajo resultará muy interesante para nuestro profesor.
Terminaré la primera página antes de la próxima clase. Lección 12. Club comunitario. Hay un nuevo aviso en el tablón de anuncios cerca del ascensor. Se trata del club de jardinería local de nuestro parque. Sí, están buscando nuevos miembros este mes. ¿Te interesa unirte a un club comunitario, John? Sí, quiero conocer gente nueva y ayudar a la ciudad. Me gusta cultivar flores y hierbas frescas en mi balcón. Serías un miembro muy valioso del grupo. Es una excelente manera de mejorar nuestro entorno local. Se reúnen todos los sábados por la mañana en el centro comunitario. Firmaré la lista después del trabajo hoy. Podemos ir caminando juntos a las reuniones todos los fines de semana. Tener un hobby hace la vida mucho más interesante. Quiero aprender a cultivar mis propias verduras. Los tomates frescos del huerto tienen mucho mejor sabor. También es una forma muy saludable de emplear el tiempo. Espero con interés nuestra primera reunión con los vecinos. Traeré algunas herramientas de jardinería para que las usemos. Gracias por informarme sobre esta maravillosa oportunidad. Me alegra encontrar una manera de ayudar a nuestra comunidad. Lección 13. Factura compartida. Hoy fui al supermercado a comprar leche y pan. Ayer olvidé darte el dinero de esos artículos. No te preocupes por eso ahora mismo, Anna. Quiero asegurarme de que ambos paguemos lo que nos corresponde. Simplemente agrégalo a nuestra factura compartida de la compra del mes. Esa es una forma muy sencilla de administrar el dinero de nuestra casa. Tengo el recibo en mi cartera para sus registros. Deberíamos comprar más fruta en nuestra próxima visita. Lo anotaré en la lista que está en el refrigerador. Necesitamos algún producto de limpieza para la cocina. Tenemos suficiente jabón, pero necesitamos más esponjas. Los recogeré mañana de camino a casa. Pagaré la factura de internet esta noche. Gracias por encargarte de esa tarea por nosotros, John. Somos un muy buen equipo cuando se trata de tareas domésticas. Vivir juntos es mucho más fácil cuando estamos organizados. Estoy de acuerdo en que una comunicación clara es muy útil. Revisaré el importe total de nuestra factura esta noche. Yo prepararé la cena mientras tú haces los cálculos. Lección 14. Práctica de guitarra. Interpretaste esa canción con mucha emoción, Anna. Gracias, estaba muy nerviosa antes de empezar. Practico la guitarra durante 1 hora todos los días en casa. Eso sí que es un compromiso con tu arte musical. Has demostrado tu talento a mucha gente anteriormente. Esta es la primera vez que toco ante un público. Ya suenas como un músico profesional. Quiero unirme a una banda local el año que viene. Tienes el talento para triunfar en el escenario. ¿Qué estilo de música te gusta tocar más? Me gusta tocar rock clásico y algunas melodías de jazz. La música es un lenguaje universal que todo el mundo entiende. Es una forma maravillosa de expresar tus sentimientos. Seguiré practicando todas las mañanas antes de ir a la escuela. La constancia es la única manera de alcanzar tus metas.
Espero escribir mis propias canciones originales muy pronto. Los escucharé cuando estén listos, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí como amigo. Te ayudaré a encontrar un lugar donde puedas actuar próximamente. Lección 15. Efectos del clima. Esta tarde está lloviendo muy fuerte. El clima realmente afecta nuestra vida diaria, John. Esto se aplica especialmente a nuestras actividades al aire libre. Hoy quería salir a correr al parque. Ahora debemos quedarnos dentro para mantenernos secos y calientes. El frío te pone un poco triste. Prefiero el sol radiante de los meses de verano. Mucha gente se queda en casa cuando llueve así. El tráfico avanza muy lentamente en la carretera principal. Espero que el autobús llegue a tiempo para que no lleguemos tarde. Voy a consultar la hora de llegada en mi teléfono móvil. La ciencia afirma que la luz solar es muy importante para la salud. Por eso la gente se siente mejor durante la primavera. Deberíamos planear alguna actividad en interiores para esta noche. Podríamos ir al cine a ver una película nueva. Ese es un plan perfecto para una noche lluviosa de viernes. Voy a buscar los horarios de las películas ahora mismo. El autobús está doblando la esquina, allá. Yo sujetaré el paraguas mientras subes al autobús. Lección 16. Naturaleza en interiores. Tienes muchas plantas preciosas en tu sala de estar. Me encanta tener la naturaleza aquí mismo, en casa, conmigo. Es una forma estupenda de traer el exterior al interior. Hace que el aire se sienta mucho más fresco y limpio. Es difícil cuidar de tantos tipos diferentes. Debes saber cuánta agua necesita cada uno diariamente. Esta planta verde tiene hojas muy grandes y brillantes. Se trata de una planta tropical que adora el sol brillante. Quiero comprar una planta pequeña para mi escritorio. Un cactus pequeño es muy fácil de cuidar para un principiante. Buscaré uno en el mercado local el sábado. Las plantas también ayudan a reducir el estrés cuando estás trabajando. Necesito más tranquilidad durante mis ajetreadas horas de trabajo. Puedo darte un pequeño esqueje de esta planta. Es muy amable de tu parte compartir tu afición. Hoy te lo pondré en una maceta pequeña. Lo cuidaré muy bien, lo prometo. Verás cuánta alegría trae un poco de naturaleza. Buscaré un buen sitio para colocarlo cerca de la ventana. Lección 17. Clasificación de pilas. Tienes muchísima ropa en este pequeño armario. Hace muchísimo tiempo que no organizo mis cosas. Una vez que los hayas clasificado, podremos ver qué necesitas. Revisa cada pila y sé honesta contigo misma, Ana. Sigues usando ese viejo suéter amarillo. No me he puesto ese suéter en 3 años. Entonces debería ir a la pila de donaciones para otros. Me da un poco de pena desprenderme de mis cosas viejas. Tendrás mucho más espacio para tu ropa nueva. Es cierto, y un armario ordenado es muy satisfactorio. Deberíamos organizar tus zapatos por color y estilo. Eso me ayudará a prepararme más rápido por la mañana.
Guardaré los abrigos de invierno al fondo del armario. No los necesitaremos hasta el mes de noviembre. Estás haciendo un muy buen trabajo con esta difícil tarea. Agradezco tu ayuda con este proyecto tan complicado, John. Ya casi hemos terminado con el último estante. Llevaré las bolsas de donaciones al centro benéfico. Te ayudaré a llevarlos a tu coche ahora mismo. Lección 18. Declaraciones que desafían. El testigo está prestando declaración ante el juez en este momento. El proceso legal es muy estricto y muy detallado. El abogado del acusado interroga al testigo. Esto garantiza que la verdad salga a la luz en el tribunal. Esto significa que las declaraciones de un testigo pueden ser cuestionadas. El abogado busca cualquier error en la historia. Es un derecho que toda persona acusada tiene en nuestro sistema. ¿Crees que es difícil ser testigo? Puede resultar muy estresante responder a tantas preguntas. El juez debe permanecer neutral durante todo el juicio. El jurado decidirá si la persona es culpable o inocente. En ocasiones, los procesos judiciales pueden tardar mucho tiempo en resolverse. Debemos estudiar las reglas de la evidencia con mucho cuidado. Quiero ser abogado defensor en el futuro. Tienes una mente muy lógica para la profesión legal. Gracias, seguiré esforzándome en mis clases. Deberíamos asistir a un juicio real en el juzgado local. Esa sería una experiencia de aprendizaje muy valiosa para nosotros. Revisaré el horario del próximo martes por la mañana. Lección 19. El matrimonio cultural. Hoy estamos estudiando los diferentes tipos de matrimonio. En algunas culturas, la familia juega un papel muy importante en la elección. Algunas personas creen que estos sindicatos son más estables. En esas sociedades, es menos probable que se divorcien. Ese es un tema muy controvertido en los países occidentales. En Occidente, la gente prefiere elegir a sus propias parejas. Creen que el amor personal es el factor más importante. Sin embargo, la tasa de divorcios es mucho más alta en esos países. ¿Crees que los familiares pueden contribuir al éxito de un matrimonio? Pueden brindar apoyo emocional y consejos útiles. Pero toda pareja también necesita tener su propia vida privada. El equilibrio es la clave para una relación sana y duradera. La cultura cambia lentamente a medida que el mundo se vuelve más interconectado. Hoy vemos a muchos jóvenes siguiendo nuevas tradiciones. Me interesa saber cómo será la familia moderna en el futuro. La sociología nos ayuda a comprender estos cambios globales. Terminaré mi investigación sobre este tema este fin de semana. Puedo compartir algunos artículos de mis estudios recientes. Los leeré antes de que nos reunamos para la clase del lunes. Lección 20. Gafas nuevas. Esta noche te ves muy diferente, Anna. Hoy es la primera vez que uso mis gafas nuevas. Sí, me he dado cuenta de que te quedan genial. ¿De dónde los sacaste, Ana? Las compré en la pequeña boutique del centro de la ciudad. Son muy modernos y se ajustan perfectamente a tu rostro. Necesitaba un par nuevo porque los viejos estaban rotos.
Se ve mucho mejor con estas nuevas lentes. Ahora todo se ve muy nítido y claro. Es importante proteger tus ojos cuando trabajas. Paso muchas horas al día frente a la computadora. Debes tomar un descanso cada 20 minutos. Intentaré recordarlo por mi salud. Tienen este modelo de montura en otros colores. Las tienen en negro, plateado y también en azul. Quizás vaya a esa tienda a mirar por mí mismo. Te puedo dar la dirección de la boutique más tarde. Gracias, me gustaría ver su colección. Te enviaré la ubicación a tu teléfono ahora mismo. Lección 21. Dar regalos. En nuestra cultura existen muchos tipos diferentes de fiestas. La gente celebra cuando termina sus estudios o consigue un nuevo trabajo. Mis vecinos acaban de tener un bebé la semana pasada. Hay cientos de razones para organizar una fiesta. En algunas fiestas es obligatorio llevar un regalo para el anfitrión. ¿Qué regalo sería apropiado para una fiesta de inauguración de una casa? Una planta o una buena botella de aceite de oliva es lo tradicional. El regalo siempre debe ser muy caro. No, un regalo bien pensado es mucho mejor que uno caro. Me gusta regalar cosas útiles para el hogar. Demuestra que te preocupas por tus amigos y familiares. A veces, una simple tarjeta es suficiente para demostrar tu amor. La gente también organiza fiestas simplemente para conocer a sus vecinos. Socializar es una parte muy importante de nuestra vida diaria. Estoy planeando una pequeña cena para mi cumpleaños el mes que viene. Sin duda te traeré un regalo especial. Tengo muchas ganas de veros a todos en mi casa. Te ayudaré con la decoración para la fiesta. Empezaré a elaborar la lista de invitados esta noche. Lección 22. Volcanes altos. Algún día quiero visitar la isla grande de Hawái. Allí se encuentran varios volcanes muy famosos. Tanto Mauna Loa como Mauna Kea se encuentran actualmente inactivos. Estos volcanes son muy altos y alcanzan grandes alturas. Alcanzan más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esa es una altura impresionante para cualquier montaña. Los científicos las estudian para aprender sobre la Tierra. Es seguro caminar cerca de la cima del volcán. Sí, muchos turistas van allí para ver las estrellas por la noche. El aire debe ser muy frío a esa altitud. Es necesario usar un abrigo grueso incluso en verano. Hawái es famoso por su belleza natural única. Quiero ver las playas de arena negra cerca de la costa. La naturaleza es poderosa y muy hermosa, John. Debemos proteger estos lugares especiales para el futuro. Buscaré más fotos de las islas hawaianas. Buscaré un mapa de las rutas de senderismo para nosotros. Podemos planear un viaje largo para el año que viene. Voy a empezar a ahorrar dinero para nuestros billetes de avión. Lección 23. Parque del sábado. El pronóstico del tiempo para este fin de semana es muy bueno. Deberíamos pasar un rato al aire libre, disfrutando del aire fresco. Perfecto, reunámonos este sábado para divertirnos. Un día divertido,
En el parque sería muy relajante para nosotros. Podemos llevar algunos sándwiches y un poco de jugo frío. Llevaré un frisbee para que podamos jugar un partido. En el centro del parque hay un hermoso lago. Podemos alquilar una vaca pequeña durante una hora allí. Sí, es una actividad muy popular para las familias. Espero que el parque no esté demasiado lleno el sábado. Deberíamos llegar temprano para encontrar un buen sitio. Te veré en la puerta principal a las 10 en punto. Llevaré mi nuevo libro para leerlo bajo los árboles. Será un día muy tranquilo y feliz para nosotros. Tengo muchas ganas de que llegue nuestro pequeño picnic. Prepararé la comida el viernes por la noche. Gracias por su ayuda con los preparativos. Me alegra pasar tiempo con un buen amigo. Te veré el sábado por la mañana, Anna. Lección 24, sección de vestidos. Necesitas encontrar un vestido muy elegante para la ceremonia. Estoy buscando un vestido azul que no sea demasiado corto. Deberías echar un vistazo a su sección de vestidos en línea. Tienen una amplia gama de colores y diferentes estilos. Este vestido largo de seda luce muy profesional y elegante. El precio es un poco elevado para mi presupuesto actual. Quizás tengan rebajas durante este fin de semana festivo. Voy a consultar la página de descuentos en su sitio web ahora mismo. Ofrecen envío gratuito a nuestra ciudad. Sí, si el pedido supera los $50, es gratis. Es una muy buena oferta para una compra en línea. Quiero asegurarme de que la tela sea de alta calidad. Puedes leer las opiniones de los clientes al final de la página. Mucha gente dice que las tallas son muy precisas. Te ayudaré a elegir el mejor para la boda. Creo que el vestido verde oscuro es mi favorito. Estoy de acuerdo en que el color verde te sienta muy bien. Lo añadiré a mi carrito de compra ahora mismo. Te ayudaré a pagar con mi tarjeta de crédito. Lección 25, lista de viajes. Debemos asegurarnos de tener todo lo que figura en nuestra lista. Ya he preparado mi traje y mis zapatos de vestir. Genial, ¿qué más deberíamos añadir a la lista? No olvides tu adaptador de corriente y un mapa de la zona. También necesito llevar mi computadora portátil para la presentación. Tienes los archivos guardados en una memoria USB pequeña. Sí, tengo una copia de seguridad en mi bolso de cuero. Deberíamos llevar un paraguas pequeño por si llueve. El tiempo en Londres puede ser muy impredecible. Llevaré un pequeño botiquín de primeros auxilios en mi maleta. Esa es una idea muy inteligente y práctica, Ana. Debemos llegar al aeropuerto 2 horas antes. Llamaré a un taxi para las 6 de la mañana de mañana. Estoy un poco nerviosa por el vuelo largo. Puedes ver películas o escuchar música para relajarte. Intentaré dormir para estar lista para el trabajo. Tendremos un viaje muy exitoso juntos. Revisaré mi pasaporte una vez más. Voy a revisar la reserva del hotel ahora mismo.